Corren rumores de un artilugio mecánico que deambula por los campos de las afueras de las pequeñas comunidades de las Islas Malaren. Al mismo tiempo, aumentan los folletos pidiendo información sobre mascotas perdidas en el tablón de anuncios de la puerta del supermercado. En la televisión, el hombre del tiempo habla de ráfagas de tormenta aleatorias. ¿Y no ha estado haciendo muy mal tiempo las últimas noches? Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de 5 Minutos Roll y bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión vamos a hablaros de un suplemento para Historias del Bucle o Tales from the Loop, como se conoce en su edición original en inglés. Se trata de la publicación Out of Time o Fuera del Tiempo, un libro en cuyo interior encontraremos una campaña, un paisaje misterioso, un generador de misterios y otros contenidos que pasaremos a repasar a lo largo del presente vídeo. El origen de este libro se halla en la campaña de financiación dedicada a la continuación de Historias del Bucle, Things from the Flood, un juego que nos lleva a interpretar a adolescentes durante la década de los 90. De ese libro, de ese juego, hablaremos a futuro. De momento vamos a centrarnos en hablar de este suplemento surgido como un extra en esa campaña de financiación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono? Porque el contenido de este suplemento va a estar enfocado tanto para Historias del Bucle como para esa continuación de Things from the Flood. Aparte de todo esto, debemos decir que el autor del libro, casi en su totalidad, es Rick Arantroya, con la excepción del último capítulo, que está escrito por Niels Kinze, que además también es el autor y creador de este juego de rol de Historias del Bucle. A lo largo del vídeo, dejarme deciros que todo el material, tanto la edición física como la edición digital, la vais a ver en inglés. En el momento de realización de esta reseña no se ha publicado este material en castellano. Yo tengo el material original en inglés y por eso va a ser el que veáis a lo largo del vídeo. Como apunte, mencionar también que vamos a hacer todo tipo de spoilers, de strippers y revelaciones en las aventuras que vienen incluidas en este libro, así que si tenéis pensado ser jugadores de estas aventuras o de esta campaña, no os recomendaría ver la presente reseña. Y por último, mencionar que mi opinión personal, mi valoración está construida única y exclusivamente habiendo leído el suplemento. Todavía no he dirigido ninguna de estas aventuras ni la campaña que viene en ella incluida, así que no puedo ofrecer una opinión basándome en mi experiencia como director de juego de este material, solamente en mi experiencia de lectura con este contenido. Dicho todo esto, empezamos. Damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física y la presentación visual de este suplemento para Tales from the Loop, para Historias del Bucle. Tenemos aquí un libro en tamaño A4, ¿de acuerdo? Tapa dura, como estamos viendo, y con un total de unas 124 páginas. Podemos ver por el lomo que no es particularmente grueso. La contraportada por este lado, a todo color, por supuesto, a todo color. Tiene la particularidad este libro que difiere bastante en su edición original a como hemos visto publicado en castellano Historias del Bucle. Recordemos que el libro en su edición original en inglés es bastante más voluminoso, bastante más grueso, y esto se debe al papel que utiliza. Es un papel más poroso, no es papel satinado, de hecho tiene un tono amarillento, más propio del papel reciclado que del papel satinado, que es brillante y que suele reflejar la luz. No es el caso de este suplemento de la línea de Historias del Bucle en su edición original. Para que os hagáis una idea, si habéis visto la edición de De Beer en nuestro país de Besen y el anillo único, bueno, pues sería el mismo caso, serían los mismos materiales. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues hace unos libros más voluminosos por este tipo de papel, ya que es un papel más grueso, de un gramaje mayor, pero curiosamente es un papel mucho menos pesado, de forma que el libro se hace mucho más ligero de lo que por su aspecto podría darnos a entender. Eso sería en cuanto a la edición. En cuanto a la presentación visual del mismo, bueno, pues tenemos una maquetación que respeta lo visto en el manual básico, ¿de acuerdo? A doble columna, con estos epígrafes en un color naranja. Por supuesto, como se trata siempre de todo el contenido
que va dirigido tanto a la ambientación sueca como a la ambientación americana. Cada vez que se menciona un lugar, un personaje, una localización, bueno, pues se menciona en el texto normal dedicado a la ambientación sueca y entre paréntesis, o mejor, entre corchetes y en color naranja, dedicado a la ambientación americana. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que si aquí nos están diciendo que este lugar está, por ejemplo, en Hofgarsfjärden, en la versión americana, en la ambientación americana del juego, sería en Las Vegas Bay. Todo esto mantiene lo ya visto en el manual básico. Cada una de las aventuras que vienen incluidas en este libreto tiene su propio esquema de cómo es el organigrama que sigue las diferentes escenas, cómo debiera desarrollarse el misterio que nos cuentan. Y en cuanto a lo que tiene que ver con ilustraciones, tenemos aquí un libro que no está ilustrado únicamente por Simon Stalenhag, que recordemos es el ilustrador en el que se basa Historias del Bucle. Todo este juego de rol fue construido en base a un libro de ilustraciones o un par de libros de ilustraciones de este artista. No contaremos solamente con imágenes extraídas de este artista, digamos, sino también de Gustav Ekelund, Rainer Rosenberg y Goodman Studio. No desentonan, las de los personajes, los PNJs y demás mantienen perfectamente lo visto en el manual básico, y las que son a todo color y demás no desentonan porque los artistas, Gustav Ekelund, Rainer Rosenberg y demás, mantienen el estilo del propio Simon Stalenhag, de forma que tenga, al menos a nivel visual, al menos a nivel de ilustraciones, una imagen, ¿cómo decirlo? No me sale ahora la palabra, pero vamos, que mantengan un mismo estilo visual y que no tengamos un libro en el que, bueno, cada ilustración tiene una estética completamente diferente. La imagen de Historias del Bucle es muy particular, es precisamente única y está muy establecida por el propio Simon Stalenhag, de forma que se agradece, o lo lógico es efectivamente que suceda esto mismo, que los autores invitados que vayan a ilustrar un libro de este juego de rol y que ya no sean Simon Stalenhag, pues mantengan esa misma línea visual que marcó el propio autor de este mundo imaginario de estos años 80, algo diferentes a como los recordamos. Hasta aquí todo lo que puedo decir de la edición física, la presentación visual, que me resultan sobresalientes. Metidos de lleno a repasar el contenido de este libro, lo primero con lo que nos vamos a topar en sus páginas es con Out of Time, una mini campaña, una trilogía de aventuras que sí dan nombre a la publicación y por ende son el material más relevante que vamos a hallar en el libro, ¿no? En el suplemento. Esta mini campaña, como su propio nombre nos indica, trata sobre viajes en el tiempo. Básicamente, los niños protagonistas, los personajes de los jugadores, van a verse afectados por las acciones de una investigadora, de una científica que desde los años 50 ha estado intentando desarrollar una máquina del tiempo llamada cronógrafo. Lo va a conseguir. A lo largo de las décadas ha ido haciendo diferentes progresos hasta que finalmente lo consigue en la década de los 80, y los niños van a padecer los efectos de jugar con el tiempo, con la corriente temporal. Por supuesto, intentarán investigar y averiguar por qué se producen acontecimientos tan insólitos en su lugar de residencia, y en el proceso acabarán descubriendo, ¿no?, las acciones de esta mujer. Por supuesto, jugar con el tiempo es algo peligroso y, como no puede ser de otra manera, todo esto desemboca o va a desembocar en un evento poco menos que apocalíptico. Así que los niños han de intentar detener, o intentarán parar los pies, a Kim Johnson y a sus investigaciones. Pero no van a estar solos en esta tarea, ya que Kim Johnson ha conseguido crear esa máquina, ha conseguido viajar al futuro, ha conseguido viajar en el tiempo y ha viajado atrás para detener a su yo del pasado y evitar que construya esa máquina del tiempo. Así que ayudará a los niños protagonistas también para detenerse a sí misma en el pasado. Por supuesto, toda esta temática de viajes en el tiempo siempre es un tema muy goloso a tratar en aventuras, y más en concreto en todo lo que tiene que ver con Historias del Bucle. Este juego de rol en concreto no es para menos, pues, que incluso yo en mi primera campaña la temática sobre la que giraba era precisamente sobre los viajes en el tiempo. Es algo que siempre uno está tentado
a utilizar. Y aquí Rick Arantroya nos construye toda una mini campaña, una trilogía de aventuras que gira en torno a esta trama. Esto tiene un efecto secundario negativo, y es que por más que Rick Arantroya nos ponga aquí todo tipo de explicaciones e incluso un esquema para que intentemos comprender de la mejor manera posible cómo se desarrolla la trama, lo que hace cada una de las encarnaciones de Kim Johnson a lo largo del tiempo, cuáles son los principales puntos argumentales de la trama en cada una de las décadas. Bueno, pues por más que él se esfuerce, es inevitable que al final resulte confuso. Tanto saltar hacia adelante, hacia atrás, requiere de varias lecturas y una comprensión lectora importante hasta familiarizarnos, interiorizar el desarrollo de este argumento. Para nosotros como directores de juego, que tenemos que llevar esto a partida y tenemos que comprender su funcionamiento y su desarrollo. Para los jugadores va a ser un cacao mental bastante importante, ya que ellos no van a contar con todo este material que nosotros sí tenemos, y en su lugar solamente tendrán, bueno, pues diversos retazos, piezas de un puzzle mucho más grande, pero totalmente inconexo, por más que se les vayan entregando. Así que para ellos va a resultar una trama bastante confusa que va a requerir, sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda, explicaciones post partida. Esto ya depende de cada grupo de juego. Hay gente que sí valora, sí le gusta especialmente enterarse de la trama de la partida que está jugando. Hay otros que le dan menos relevancia, le dan menos peso a eso, porque obtienen su diversión de otros momentos de la partida, ¿no? De las sesiones de juego. Independientemente de cuáles sean nuestras preferencias, es innegable que se trata de una trama con un desarrollo confuso y que requiere de diversas lecturas para poder comprender exactamente cómo se desarrolla todo. Hablando más en detalle de la trilogía, tenemos que está conformada por The Animal Arc, Summer Camp y The Storm in the Hourglass. 3 aventuras que están pensadas para ser jugadas de forma sucesiva, una después de la otra. Y esto es importante, ya que si tenemos pensado jugarlas de forma independiente, es decir, a lo mejor una de ellas no nos gusta o solamente queremos jugar una porque es la que nos llama la atención y las otras dos nos vienen sobrando, si ese es nuestro caso, nos vamos a encontrar que vamos a tener que realizar arreglos a las aventuras, porque están muy pensadas para ser jugadas de forma conjunta. Por ejemplo, esta primera, The Animal Arc, realmente es una aventura que está pensada para introducir una serie de interrogantes, hilos argumentales que vayan siendo respondidos en las aventuras subsiguientes. Si las jugamos sin jugar las dos de después, nos encontraremos con una aventura poco satisfactoria en la que los jugadores van a decir, bueno, exactamente qué estaba pasando aquí porque no nos ha quedado nada claro. Porque en esencia se trata de una aventura introductoria al gran misterio que es Out of Time, fuera del tiempo. Tenemos aquí una aventura en la que, bueno, lo que sucede es que hay una serie de animales, de mascotas, animales salvajes, bien en Suecia, bien en Estados Unidos, dependiendo en cuál de los dos bucles estemos jugando, que están desapareciendo. Están desapareciendo y los niños van a investigar por qué están desapareciendo. Y van a descubrir que quien está detrás de todo esto es su profesor de matemáticas, un tipo algo loco, al que apodan el Cuco, que siempre se le suele ver con un casco de bicicleta, aunque no monte en bicicleta. En realidad, este profesor de matemáticas llamado Mikael Haronen no es Mikael Haronen, es Kim Johnson, venida desde el futuro, que ha conseguido trasladar su mente a Mikael Haronen, aunque ella lo que pretendía era trasladar su mente a su cuerpo del pasado, pero la cosa ha salido mal y ha acabado en este cuerpo, o acabó en este cuerpo durante los años 60, mejor dicho, y ese casco que lleva es lo que le permite mantener la cordura, recordar quién es exactamente, cuáles son sus objetivos, qué es lo que pretende, y lo que está intentando hacer con todos estos animales es generar una máquina del tiempo que le permita coger ese casco y llevarlo al futuro, precisamente entregárselo a los propios niños de los protagonistas, a los propios jugadores, en la tercera aventura, para así poner fin a los tejemanejes de su yo del pasado, de la propia Kim Johnson que ha realizado el cronógrafo.
que ha construido el cronógrafo. Claro, todo esto, todo este argumento, los jugadores ni lo van a oler si esto se juega de forma independiente, porque toda esta información está pensada para que la descubran en las aventuras de después. Por eso digo que toda esta trilogía está ideada para ser jugada de forma conjunta. Vamos a encontrarnos que las tres aventuras tienen una estructura un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en aventuras de historias del bucle. En este caso en concreto, si tenemos en cuenta o tenemos como base que la estructura más o menos habitual de una historia, de una aventura, de una partida de historias del bucle, suele ser una introducción al misterio, una investigación en varias localizaciones y finalmente una confrontación final, ¿de acuerdo? Hablando de un esquema muy básico, nos toparemos como en que, por ejemplo, aquí en The Animal Car, que en la primera de las aventuras, tenemos una estructura que es la introducción al misterio, la investigación en un par de localizaciones y después la aventura vendría a detenerse hasta que el director de juego introduzca un evento muy concreto, que es esto que vemos aquí en la ilustración, básicamente un accidente de una de esas de esos naves de magnetrina, que pueden ver que en mitad de una tormenta se estrella. Y al día siguiente la vuelven a ver estrellarse, desaparece. Así, de forma recurrente, anticipando que algo está pasando o algo va a pasar en el futuro, y una vez vean este evento, la aventura puede continuar hasta la confrontación final. Pero de nuevo, no encontrarán respuestas a estos interrogantes, perdón, hasta las aventuras siguientes, hasta las aventuras sucesivas. En el caso de la segunda aventura, aquí voy a dar un salto, la de campamento de verano, de nuevo aquí tenemos otra aventura que, como digo, rompe un poco la estructura habitual. Porque en campamento de verano, los niños protagonistas van a empezar yendo a un campamento de verano por obligación, porque sus padres les han apuntado al mismo, y al segundo día de campamento, debido a los tejemanejes que se trae entre manos Kim Johnson, sus conciencias, sus mentes van a viajar a 1969, al mismo campamento pero en el pasado, y van a ocupar los cuerpos de otros niños completamente diferentes. Niños que tienen su propio esquema de relaciones que el director de juego va a conocer, ya que está en las páginas finales de la aventura. Voy a dar un pequeño salto, aquí lo tenemos. Que tú como director de juego de nuevo conoces, pero que los jugadores no conocen. La gracia de esto está en que los penejotas, que sí que conocen a esos niños, empiecen a notar extraño y a llamarles la atención de que actúen de una forma tan inusual, ya que los jugadores van a relacionarse como ellos buenamente quieran, sin tener en cuenta, porque lo desconocen, pues que a lo mejor esos dos personajes que ahora se llevan tan bien, resulta que antes se llevaban a matar, que uno era el abusón y el otro era la víctima, por poner así un ejemplo. O estos dos personajes que resulta que estaban enamorados el uno del otro, pues ahora resulta que uno no le hace ni caso al otro. En fin, ese tipo de relaciones, pues son las que van a empezar a notar los PNJs, pero no es lo que más nos importa en este momento, porque realmente de lo que trata esta aventura es de que al viajar al pasado se van a topar con que Kim Johnson, la Kim Johnson de los años 60, está progresando en su investigación sobre el tiempo, sobre la corriente temporal y la creación de una máquina del tiempo, y está experimentando con los niños del campamento. Por supuesto, van a tener que detenerle y pararle los pies si quieren también volver, o que sus conciencias, sus mentes vuelvan a los años 80, al tiempo presente. Una aventura que, por cierto, decía que también rompe la estructura porque mientras que ya hemos repasado cómo es la estructura básica y cómo en la primera de la trilogía se rompía un poco, en este caso se rompe porque, como vemos en este esquema, tenemos la introducción del misterio, tenemos ya el campamento y realmente no va a haber que visitar una serie de localizaciones para buscar pistas, sino que el director de juego va a introducir toda una serie de actividades del campamento que nos van a desgranar aquí todas las posibilidades que tenemos por desarrollar. ¿Qué problemas o en qué problemas se pueden meter los niños en esas actividades y qué pistas o información deberán ir descubriendo para poder llegar hasta la parte en que se encuentran con el vagabundo del bosque y de ahí hasta la confrontación final?
Por cierto, esta aventura a mí me ha agradado muchísimo, me ha gustado un montón, ofrece unas posibilidades deliciosas en cuanto a roleo de vida cotidiana porque una de las cosas que de hecho se nos apuntan aquí como una opción que pudiera ser interesante es que los personajes de los jugadores descubran a sus propios padres de niños. Van a relacionarse con personajes de su presente, evidentemente siendo mucho más jóvenes, eso va a pasar, pero también estaría guay que se relacionasen, por ejemplo, con sus propios padres. De hecho, puede ser interesante el ejemplo que aquí te pone el autor, de que en los años 80, cuando están llevando al campamento de verano al crío, su padre o su madre le habla maravillas del campamento de verano, de lo bien que se lo va a pasar, diciéndole que lo bien que se lo pasaba él o ella, y en cambio cuando el niño viaja al pasado y se encuentra con su progenitor en esos años 60 resulta que su vida era absolutamente miserable en el campamento, que a lo mejor era la víctima de bullying, o peor, era el abusón, y esa relación con su propio progenitor, ¿no? Que no sabe que es su hijo venido del futuro, pues puede ser muy, muy, muy interesante y muy, 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 muy chula. Ya digo que es una aventura que las posibilidades que ofrece, al menos a nivel de roleo en vida cotidiana, a mí me llaman muchísimo la atención, quizás más que el propio misterio que está teniendo lugar en la aventura. Y por último tenemos The Storm in the Hourglass, este clímax final de la trilogía en el que ya todo está salido de madre, el cronógrafo ha adquirido conciencia propia y se están manifestando burbujas temporales a lo largo y ancho de la ciudad, pueblo, sitio en el que viven los personajes, alrededor del bucle, en esencia. Eh, unas burbujas temporales que van a tener que investigar y que si se introducen en ellas, pues les van a llevar a distintos mm, momentos de la historia, ¿no? A la prehistoria, a la época de los dinosaurios, o puedes hacer que los dinosaurios se cuelen en la época actual. Todo esto mientras al mismo tiempo la gente de DARPA o de Rix Energy o de la agencia secreta que sea está también deambulando, intentando poner freno a estas burbujas temporales. Los niños protagonistas intentando evitar que la policía o estos agentes secretos les paren los pies y les manden a su casa. En fin, un clímax final, como no puede ser de otra manera, propio a la trilogía de aventuras que estamos jugando, con esos saltos temporales que menciono, en el que los peligros aquí pueden ser no necesariamente letales, porque recordemos que en historias del bucle los niños no pueden morir, pero eso no significa que no sea peligroso, ya que puedes hacer perfectamente que un niño quede parado en el pasado y que no consiga regresar al tiempo actual. Luego, puede haber ahí una tensión, unos peligros reales, palpables, que los jugadores puedan sentir. Que esta siempre es una problemática que tiene este juego, que hay jugadores, e incluso es tarea difícil a veces para el director de juego, transmitir esa sensación de peligro cuando el jugador sabe que su personaje no va a morir. No sufre ese riesgo de morir, ¿no? Por cierto, como último apunte de esta aventura final, de este clímax de la campaña, el autor Ricard Antroya nos ofrece la posibilidad de jugarla con Things from the Flood, que en lugar de que tenga eh, lugar en los años 80, a finales de los 80, retrasarla hasta 1992 y que los jugadores la jueguen con Things from the Flood, con sus personajes siendo ya adolescentes y instantes antes o días antes, meses antes del evento, la tragedia que dará lugar a los cambios tan importantes que sufre el bucle en Things from the Flood, en ese juego futuro en los años 90. Esto va a cambiar bastante el tono, porque en ese juego, en esa continuación, cuando los personajes ya son adolescentes, sí pueden morir, y es un título que tiene un tono mucho más oscuro, mucho más siniestro, y bueno, puede ser una posibilidad. Realmente a nivel mecánico no hay muchos cambios, así que es perfectamente factible realizarlo sin tener que realizar prácticamente ningún trabajo de sistema, de arreglos del sistema, quiero decir, y nos ofrecen esa opción, esa posibilidad, de forma que podamos hacer esta trilogía como una campaña que no solamente recorra historias del bucle, sino también conecte con Things from the Flood. Y esto es todo lo que podemos comentar de esta trilogía de aventuras, ¿no? De este Out of Time. Vamos a pasar a repasar el resto de contenido que trae el suplemento también.
Y es que aunque ya hemos dicho que la trilogía de aventuras Out of Time es el contenido más relevante de este suplemento, no es el único que hay. También lo acompañan unas cuantas páginas con un paisaje del misterio, Secret Places. En esencia, ¿qué tenemos aquí? Bueno, la segunda modalidad de juego con la que cuenta historias del bucle. Ya en el propio manual básico se nos ofrecía un paisaje del misterio. Esto es jugar una campaña sandbox con historias del bucle. Los jugadores se crean sus niños protagonistas, los sueltas en el bucle y empiezas a soltarles ganchos de diversos misterios y tramas mm, que pueda estar sucediendo. Y ya ellos, con entera libertad, pues deciden qué enganchan, ¿no? Qué investigan y qué no investigan, en qué aventuras se acaban viendo inmiscuidos y en cuáles no. ¿Qué es un paisaje del misterio en esencia? Bueno, pues nos van a proporcionar una lista de misterios, de aventuras que podemos introducir en ese paisaje, en esa campaña sandbox que estemos llevando a cabo. Esto lo podemos hacer así, que es un poco la idea tras estas páginas, ¿de acuerdo? O bien podemos coger estas, estos ganchos de aventura o estos misterios a medio desarrollar y terminar de desarrollarlos por completo. Básicamente lo que nos van a proporcionar aquí es, bueno, pues una explicación de cómo podemos introducir el misterio con sus ganchos, la verdad tras el misterio, es decir, exactamente qué es lo que está pasando y por qué se está produciendo esto, en la cuenta atrás o pistas que nos lleven a la confrontación final y la confrontación final, seguido de uno o dos penejotas principales del misterio. Puedes utilizarlo tal y como está aquí, o bien, como digo, terminar de desarrollarlo, bueno, pues estableciendo cuáles son las localizaciones exactas que van a tener que visitar los personajes de los jugadores para poder llegar a conseguir todas las pistas que les lleven a la confrontación final y demás. Ya digo que esto se puede coger simplemente como material que nos sirva de base a crear una aventura completa e independiente, o tal y como en teoría está pensado, como bueno, parte de los misterios con los que construir tu propia campaña sandbox. Que si esto lo complementas con lo que ya teníamos en el manual básico, pues tienes mucho material del que tirar que en una campaña sandbox, completamente sandbox, en la que los jugadores tengan entera libertad para investigar lo que ellos decidan, pues siempre es muy socorrido tener todas estas aventuras en esencia de las que ir tirando para dar vida a las diferentes sesiones de juego. Ya digo que, bueno, es un contenido, nos dicen que podemos utilizarlo tanto para Tales from the Loop, para historias del bucle, como para Things from the Flood, aunque por las temáticas que trata, pues está más pensado para historias del bucle que para Things from the Flood. Habría que hacerlo un poquillo más siniestro en algunos casos para utilizarlo en Things from the Flood, en la ambientación de los 90. Y precisamente si estamos jugando una campaña sandbox o si lo que preferimos es generar aventuras sueltas e independientes, lo que nos trae este libro es uno de los materiales más interesantes y que yo más echaba en falta en el manual básico, que es un generador de misterios, un generador de aventuras mediante tablas aleatorias. En el manual básico se nos explicaba cómo crear una aventura paso a paso, se nos daban algunos ejemplos, pero no había per se, como hemos visto en otros juegos de Free League, de Free Aligan o en otros títulos de rol, una serie de tablas aleatorias y pasos que finalmente nos den un misterio en el que nosotros lo único que tenemos que hacer al final es juntar todos los elementos que nos han ido saliendo en las tiradas de dados para conformar una aventura, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a obtener en estas páginas. Tanto para historias del bucle como para Things from the Flood es independiente, las tablas valen para uno o para otro juego. Y ya digo que es uno de los materiales más útiles y bienvenidos y que yo echaba en falta porque, bien porque queramos, de nuevo, crear una aventura suelta, independiente, aquí tenemos material que nos pueda servir de inspiración siguiendo todas estas tablas que podemos tirar, podemos coger directamente un ejemplo, no hace falta que lo hagamos todo aleatorio o simplemente nos puede servir de inspiración o bien también porque estemos realizando una campaña sandbox, no nos gustan o no nos terminan de convencer todos los ejemplos que nos vienen en el paisaje
del misterio del manual básico o de este suplemento. Bueno, pues aquí tenemos también generador de aventuras para seguir proporcionando más misterios y más historias con las que involucrar y dar horas de diversión a nuestros jugadores. Ya digo que es un elemento profundamente bienvenido y tremendamente útil, al que le vamos a poder sacar muchas horas y mucho uso si somos directores de juego y nos gusta crear nuestro propio material. Y para finalizar, el último capítulo de este suplemento, exactamente igual que sucedía en el suplemento previo, que todavía no he reseñado en este canal, pero reseñaré a futuro, tenemos aquí un popurrí de aventuras inspiradas en los títulos y letras de diversos éxitos de la música de los años 90. Es cierto que en el suplemento previo se trataba de éxitos de los años 80, en este caso hablamos de éxitos de los años 90. Como se trata de éxitos de los años 90, tenemos que estar pensando que este capítulo está dedicado a Things from the Flood y efectivamente así es. Está dedicado a Things from the Flood y aunque el autor nos dice que podemos utilizarlo también en historias del bucle, si vais a hacer eso, debéis rebajar el tono. Nils 15 de hecho nos lo recomienda, porque las temáticas que se van a tratar en muchas de estas aventuras son completamente inapropiadas en historias del bucle. Tenemos aquí aventuras que tratan temas como el nazismo y el movimiento skinhead, la homosexualidad y el SIDA, los abusos a menores o si nos vamos a una parte algo más fantástica y tenemos por ejemplo una aventura que trata sobre organismos extraterrestres que se infiltran en nuestros cuerpos durante las relaciones sexuales. Todo ello temáticas que son bastante inapropiadas o que no casan con historias del bucle en el que los personajes son niños, mientras que tienen mucho sentido en un juego como Things from the Flood en el que los personajes son adolescentes. La particularidad de todas estas aventuras, como digo, es que están inspiradas en grandes éxitos de la música de los 90 y lo que hace el autor es construir un misterio inspirándose en la letra de esas canciones. Así tenemos canciones como Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Know Your Enemy de Rage Against the Machine o Beatle Band de Blur. ¿Cómo se nos proporcionan estos misterios? Pues exactamente siguiendo la misma estructura que ya vimos en el paisaje del misterio. Se nos proporciona la introducción, la verdad o explicación detallada de en qué consiste el argumento de este misterio, los ganchos para involucrar a los personajes, la cuenta atrás, la confrontación y el PNJ o PNJs más importantes de esta aventura en concreto, de este misterio en concreto. Capítulo final del libro, que a mí me ha gustado muchísimo, precisamente porque esa vuelta de tuerca de hacer aventuras más oscuras que nos propone Things from the Flood me atrae también un montón. Pero bueno, ya hablaremos de ese juego a futuro. De momento es el instante, yo creo, de hablar de ofrecer, mejor dicho, nuestra opinión personal, mi valoración final. Llegados a este punto, todo cuanto resta es que ofrezca mi valoración final, mi opinión personal de este suplemento para historias del bucle, este Out of Time, fuera del tiempo. Nos encontramos aquí con un suplemento que no puedo hacer sino recomendarlo, una publicación que trae en sus páginas una campaña que, salvo la propia campaña que viene en el manual básico de historias del bucle, es la única campaña que hay publicada para historias del bucle, para este juego de rol en concreto, ya que los suplementos anteriores traen aventuras sueltas, pero no una campaña per se. Y es cierto que esta trilogía de aventuras sí está pensada para ser jugada en conjunto, es decir, tiene una trama que las cohesiona. Incluso más que la que viene en el manual básico, que aunque sí que tiene una serie de elementos que cohesiona y convierte en campaña esas 4 aventuras que vienen en su interior, en realidad es muy sencillo jugar esas aventuras del manual básico de forma independiente, ya que la trama en común es más testimonial. No sucede aquí lo mismo con este Out of Time, que como ya he mencionado en la reseña, es necesario que realicemos arreglos si pensamos dirigirlas de forma independiente, de forma suelta. Pero aparte de todo esto, tenemos en sus páginas mucho más contenido jugable, porque
Nos complementa si estamos llevando a cabo una campaña sandbox, con ese paisaje del misterio, con nuevas aventuras, nuevos ganchos, nuevos misterios que introducir en nuestra campaña, o si deseamos desarrollarlos un poquito más y convertirlos en aventuras independientes, pues aquí también tenemos un buen puñado de aventuras dispuestas o casi dispuestas para ser llevadas a mesa. Simplemente requieren un poquito de trabajo por nuestra parte. Aparte, todavía más contenido jugable, ya que trae consigo ese capítulo final dedicado, eso sí, a Things from the Flood especialmente, más que a historias del bucle, con toda una sucesión de aventuras casi completamente desarrolladas, como mencionaba, dedicadas a grandes éxitos de la música de los años 90, la inmensa mayoría de ellas muy interesantes, y que a fecha de hoy, aparte del contenido que encontramos en el manual básico de Things from the Flood, esta Mixed of Mysteries de Out of Time es el único material extra con el que cuenta Things from the Flood, así que también es un contenido muy recomendable. Y por último, el contenido más útil como directores de juego que también podemos rescatar de aquí y que yo echaba en falta y venía necesitando el juego, ese generador de misterios, ese generador de aventuras mediante tablas aleatorias que nos sirva para que, mediante una serie de pasos rápidos y tiradas de dados, podamos tener una aventura en la que lo único que tenemos que hacer es juntar y dotar de sentido a los resultados de las diferentes tablas. En definitiva, Out of Time es un suplemento, como digo, muy recomendable, que merece estar en vuestras estanterías y que si sois directores de historias del bucle debierais de tener, porque aquí vais a encontrar mucho material rescatable que bien sea que llevéis a mesa o que deis un uso antes de mesa para preparar vuestras partidas, por ejemplo con este generador de misterios. Out of Time, un suplemento, insisto, muy recomendable. Hasta aquí llega esta reseña, espero que os haya gustado, espero que os haya interesado, que os haya resuelto dudas. Por mi parte me voy a retirar, no sin antes deciros que si es el caso de que os ha gustado, deis al botoncito de me gusta para que el algoritmo de YouTube le recomiende este vídeo a otras personas que pudieran estar interesadas en él como vosotros. Además, si queréis ver partidas de historias del bucle o otros juegos de rol, si queréis ver charlas, otras reseñas, suscribiros a nuestro canal en 5 minutos rol para estar al tanto de todas las publicaciones que hacemos día a día de vídeos roleros, de material rolero. Por mi parte, como digo, me retiro. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima.